Lo que sobra en el mundo son los conflictos. Hay conflictos de todo tipo entre personas, entre países, entre compañías, y es el pan de cada día, como dicen, ¿no? El conflicto está donde hay dos personas, es muy probable que surja un conflicto. Entonces, arreglar los conflictos es muy necesario, o aparentemente, ¿no? Entonces, hay profesionales que se dedican a esto. Hay mediadores profesionales. A veces son abogados que se dedican a eso, a arreglar los conflictos. Un mediador no es un juez, no va a decir quién tiene la razón, sino va a hacer todo lo necesario para que el conflicto se arregle, aunque no siempre se arreglan, ¿verdad? Pero esa es su finalidad, es lo que es un mediador. Es, además de mediadores, pues hay conciliadores, hay abogados, hay intercesores, todo eso para arreglar conflictos, pero el mediador es el que finalmente los arregla. Sí, entonces vamos a la primera carta a Timoteo, vamos al capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 1 a 7, en donde habla de un mediador muy especial, porque este mediador va a arreglar el conflicto del hombre con Dios. Hay una diferencia entre las dos partes abismal. Y una parte es culpable, no puede arreglar, no puede aportar a lo que causó el conflicto, no puede dar nada a cambio. Y entonces el mediador, que además es hijo del ofendido, dice: yo soy el culpable, a mí castígame, yo voy a pagar para, para que pueda haber paz. Entonces, es un mediador muy especial. Vamos a leer del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por toda tu bondad, por toda tu misericordia y por tu palabra que nos edifica, palabra por la cual podemos conocerte un poco más, y pedimos tu ayuda y guía en este día, en este momento, para que podamos ver todo lo que tú eres, todo lo que tú haces por medio de Cristo, por medio de tu Espíritu y por medio de esta palabra bendita que nos enseña, que nos muestra
toda esta verdad que necesitamos entender y comprender. Ayúdanos, Padre. Ponemos este tiempo de adoración en tu mano para que tú hagas tu voluntad y sabemos que tu voluntad siempre es el bien de tu pueblo y al final de cuentas tu gloria. Todo lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. En esta carta, al principio, Pablo, le repite a Timoteo por escrito lo que ya le había dicho en persona antes de que se fuera de Éfeso. Le escribe sobre la sana doctrina y la necesidad de mantenerla pura. Es un mandato necesario para que en la iglesia, dentro de la iglesia, florezca un amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Para esto debía detener a los que estaban causando discusiones inútiles que traían disputas en lugar de edificación. Pues aquí en la carta hizo una digresión sobre su propia conversión y le recordó a Timoteo sobre las profecías que se habían hecho cuando lo instalaron como ministro. Por esas profecías, Timoteo podía estar seguro de que su lugar era estar en el frente de batalla en la guerra contra el reino de las tinieblas, militando la buena milicia, organizando y poniendo orden dentro de la iglesia, en este caso, en un caso particular, en la iglesia de Éfeso. El reino enemigo atacaría tratando de destruir la verdad del Evangelio, introduciendo por todos los medios posibles doctrinas que distorsionaran la verdad. Le da un ejemplo de lo que sucedió con dos hombres de la iglesia que dejaron la guía, dejaron el timón, que es la buena conciencia, y entonces se desviaron y naufragaron en cuanto a su fe. Se declararon enemigos del Todopoderoso y volvieron al reino de las tinieblas. Pero pelear la buena batalla exige mucho más que solo oponerse a los falsos maestros y excluirlos de la iglesia. La batalla por la fe, la batalla de Timoteo, la del pastor y la de la misma iglesia no es solo defensiva, también es necesario, como le va a decir a Timoteo más adelante, que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. El tema de la carta es cómo debe contender por la fe cristiana y cómo se debe establecer la iglesia de Cristo. Y empieza a desarrollar este tema dándole instrucciones sobre lo que se debe de hacer en la iglesia, lo que debe enseñar y también a lo largo de la carta le da algunos consejos personales, incluso algunos respecto a su salud, como por ejemplo que beba un poco de vino a causa de un malestar estomacal que padecía. Pero ahora anima a Timoteo que como fiel pastor instruye y guíe a la congregación de Éfeso en cuanto al culto de adoración en la fe y en la vida diaria. Le da sugerencias prácticas para la edificación de la iglesia
en la fe. Le da instrucciones respecto a la oración, incluyendo en especial instrucciones para los varones, para los hombres, en primer lugar, y después también da algunas instrucciones para las mujeres de la congregación y su comportamiento en el culto y también durante toda su vida. Enseguida, subraya la importancia de escoger obispos y diáconos que sean capaces para, para esa misión de militar la buena milicia. Él debía capacitar a esos que estarían luchando a su lado en el frente de batalla. Todo esto forma parte de cómo debe conducirse en la casa de Dios. Sin embargo, en su preocupación por la iglesia, Timoteo también debe buscar su propio crecimiento espiritual para que así pueda ser una bendición para la congregación. Lo primero, dice, ¿por quién orar? Dice en el versículo 1 de nuestro pasaje, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pues la primera sugerencia de Pablo es en cuanto a la intercesión de la iglesia. Una de las funciones de la iglesia que está en el mundo es la intercesión, como hizo Abraham por Sodoma y Gomorra. La iglesia es una luz que resplandece en medio de un mundo en tinieblas. Su misión es ganar al mundo perdido, a los que no tienen esperanza. Y lo primero que tiene que hacer, aún antes de proclamarles el Evangelio, es orar por ellos. Y entonces el juez de toda la tierra hará lo que es justo, así como hizo con estas dos ciudades. La exhortación a orar significa, es una exhortación, significa que nos está animando y al mismo tiempo nos está dando un mandamiento. A la iglesia se le anima y se le manda orar, así como a un soldado se le anima, pero al mismo tiempo se le ordena pelear. Ante todo, resalta esas palabras, ante todo resaltan lo que es la oración, la importancia de la oración. Ante todo, coloca la oración en primer lugar, antes de cualquier cosa, dice, y oren por todos los hombres. Pablo exhorta a Timoteo y a la congregación a ser diligentes en la oración. Todo cristiano se debe aplicar en sus oraciones personales, pero lo que Pablo dice aquí destaca en especial la oración durante el culto de adoración en la congregación. Lo va a decir aquí y son las instrucciones que siguen para toda la iglesia después. Para acentuar la importancia de orar por todos los hombres, él menciona 4 tipos de oraciones. Dice que se deben hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y está hablando, como decíamos, de la oración pública en la iglesia. Y aunque también todo esto debe hacerse en la oración privada de cada persona. Las 4 palabras tienen un significado parecido, pero no son sinónimos. Cada una tiene su propio énfasis.
Rogativa se refiere a las oraciones por necesidades profundas e intensas sobre algunas necesidades específicas que surgen. Estando conscientes de nuestra dependencia de Dios en todo, se pide que esta enfermedad en particular sea quitado o que estas noticias alarmantes pues sean dirigidas para que todo resulte para bien. Son peticiones humildes que se hacen a la luz de una situación concreta en la que solamente Dios puede dar la ayuda necesaria. Oraciones, pues es el sentido más general y es una palabra que se usa comúnmente para toda forma de dirigirse a Dios con devoción y reverencia. Ya sea que nos aferremos a Dios por medio de la confesión, la intercesión, la suplicación, la adoración o la acción de gracias, en cada caso decimos que estamos orando. Se refiere a peticiones que siempre están presentes y son más generales, como por ejemplo la necesidad de sabiduría, de paciencia o de fortaleza. Aquí se tradujo esta palabra como la siguiente, como peticiones. No hay, perdón, no hay una palabra en español que se pueda traducir exactamente al original, pero la que más se asemeja es intercesión. Es una petición a favor de otra persona que que se coloca delante de Dios a nuestro favor. Entonces debemos interceder por todos los hombres, pidiendo a Dios su misericordia y su gracia para su salvación, principalmente. Acciones de gracias, bueno, pues es la más obvia. Significa agradecer a Dios por escucharnos y respondernos. Le agradecemos por lo que ya ha hecho y por lo que hará a favor de todos los hombres. Dice el versículo 2. Dice, bueno, que se ore por todos los hombres, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que la iglesia pueda cumplir su misión, para que pueda crecer y florecer y dar fruto espiritual dentro de la comunidad en la que se encuentra, espiritualmente hablando, lo mínimo que necesita es celebrar el culto público y para hacerlo de manera adecuada, calmadamente y sin perturbaciones, necesita estar en buenos términos con las autoridades gobernantes. Así que el exhorto de Pablo es que cuando la iglesia se reúna para el culto público, al hacer las rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, se incluya a los que están en una posición elevada, como serían los gobernantes, en ese caso los reyes y en nuestro caso, pues presidentes, todos los gobernadores. Cuando se dice que se ore por todos los hombres, aquí nos da un ejemplo del significado de esta frase que debe tomarse según el contexto en el que se dice. Aquí Pablo menciona que se oren por todos los hombres, o grupos o clases de hombres, y luego dice como reyes y los que están en eminencia. Entonces, al hablar de así de esta manera, habla de
clases de hombres. En el versículo 7 habla de los gentiles. Entonces está hablando de clases de hombres. Al hablar de gobernantes, de manera indirecta, se abarca a los que no lo son, a los súbditos o gobernados. Y al hablar de gentiles, se alude a la contraparte que serían los judíos. Y exhorta a que la oración dentro del culto público se les recuerde a todos ellos. En resumen, la expresión por todos los hombres, en la forma en la que se usa aquí y en otros pasajes de la Escritura, significa todos los hombres sin distinción de raza, nacionalidad o posición social, y no todos los hombres individualmente tomados uno por uno. En la práctica sería imposible orar por cada una de las personas de la tierra, por cada uno de los habitantes de la tierra, por todos los hombres. Nos queda aclarado cuando Pablo continúa, hay que orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, clases de hombres. Entonces, los reyes y todos los que están en eminencia son los soberanos que gobiernan las naciones y los funcionarios que están sujetos a ellos y actúan en nombre de estos reyes. La exhortación es orar por ellos, y no importa que sean buenos o malos, ni que sean inmorales o injustos. Y nos puede parecer ilógico orar por un mal gobernante. Sin embargo, Nerón era el emperador del Imperio Romano cuando Pablo encargó orar por los reyes. Nerón había incendiado Roma, había culpado a los cristianos y por eso había iniciado una feroz persecución en contra de los cristianos, pero había que orar por él. Se podía orar por su salvación y porque fuera un mejor gobernante, lo que beneficiaría a todos, incluyendo pues a la iglesia. Por medio del profeta Jeremías, Dios les dijo a los israelitas que estaban cautivos en Babilonia, y Jeremías 29, versículo 7, dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ellos habían sido conquistados y esclavizados, su país destruido y saqueado. Eran sus enemigos y debían procurar el bien de Babilonia, porque ellos estaban viviendo ahora en Babilonia, y como dice el versículo, la paz de Babilonia era la paz de ellos. Es la esencia del versículo. Por lo que debían orar por Babilonia. Y además, finalmente, todo lo que estaba pasando, le estaba pasando como pueblo, venía de Dios. Y al final iba a ser para bien. Cristo también había enseñado, de otra manera, pero había enseñado lo mismo. En Mateo 5:44 dice Cristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el que puede perseguir a alguien, pues es el que tiene poder, ¿no? Entonces, orar por ellos. Orar por los gobernantes, estén pervertidos o no, es una manera de influir sobre el rumbo que toman los asuntos del país.
Aunque los gobernantes del momento sean paganos o incrédulos, se debe orar por ellos, porque los gobiernos deben existir por el bien común. Si no hubiera un gobierno, sería imposible que hubiera orden, que hubiera paz, que hubiera justicia, que hubiera seguridad. Aunque lo que hay a veces es deficiente, hay que orar para que los gobernantes hagan mejor su trabajo y mejoren las cosas. Entonces se ora por los gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y la única manera de que esto suceda es que el gobernante esté lleno de sabiduría, de conocimiento, de moral y justicia, de valor, de compasión y de comprensión. Los creyentes deben orar porque sus gobernantes estén llenos de estas cualidades para que eso traiga paz y seguridad a la nación y entonces sus ciudadanos puedan vivir quieta y reposadamente. La idea detrás de esto es que estar libres de molestias tales como guerras y persecuciones facilitará la expansión del Evangelio de la salvación en Cristo para gloria de Dios. El propósito de la oración se incluye que los creyentes, llevando una vida de tranquilidad y calma, no hagan nada que perturbe innecesariamente el país y puedan conducirse con piedad y seriedad, tratando que su conducta y actitud hacia Dios y hacia los hombres sea irreprensible. Dice los versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A los ojos de Dios, esta oración es buena y agradable porque Dios es nuestro Salvador. Con paz y tranquilidad se promueve con mayor facilidad el Evangelio de salvación y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y el medio para que los hombres sean salvos es la predicación del Evangelio. O sea, aquí la expresión todos los hombres tiene el mismo sentido que en el versículo 1. La salvación no está limitada a un grupo de personas en particular. No hay distinción en cuanto a raza o nacionalidad, judíos o gentiles, o diferentes rangos, reyes, súbditos, esclavos, ricos, pobres, hombres o mujeres. Esos son todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, así como quiere que todos los hombres obedezcan sus mandamientos. Es su deseo, pero no es su decreto. Dios no ha decretado que todos los hombres sean salvos. Y eso es evidente cuando vemos las vías impías y perversas que muchos viven. Entonces, si un hombre se pierde, es por su propia elección. Es porque se negó a creer y a arrepentirse. Dice Jeremías 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa
de Israel. Es la voluntad de Dios que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, el conocimiento del camino de salvación revelado en la palabra, revelado en el Evangelio. Este conocimiento es más que un conocimiento intelectual, es el reconocimiento con gozo y discernimiento espiritual profundo. Es posible que una persona aprenda muchas cosas buenas de manera puramente intelectual, pero que jamás llegue realmente al reconocimiento o a la apropiación de la verdad. El propósito de la oración por todos los hombres, sin distinción de rango, raza o nacionalidad, es para que sean salvos y puedan llegar al conocimiento pleno, un conocimiento en que no participa solamente la mente, sino también el corazón. El propósito de esa oración corresponde al deseo soberano de Dios. La responsabilidad humana es creer y arrepentirse. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos distinguimos entre el deseo de Dios y el decreto de Dios, el anhelo de Dios, pero también está la responsabilidad humana, porque hay una libertad humana también que Dios le ha dado al hombre. Entonces el mediador, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios, no muchos dioses. Si hubiera muchos dioses, habría muchas maneras de alcanzar los cielos de esos dioses, pero no hay muchos dioses. No puede haber muchos dioses. Cuando hablamos de Dios, queremos decir la majestad suprema, infinita y eterna del universo. Solo puede haber un ser supremo, solo un ser infinito. Si hubiera muchos, pues ya no serían supremos ni infinitos y por lo tanto no serían Dios. Como solamente hay un Dios verdadero, solo hay una forma de ser salvo y es la manera que este Dios verdadero ha establecido. Es por medio de su siervo escogido, su único hijo. Vamos a Isaías, por favor, Isaías, capítulo 43, versículos 10 a 14. Dice así: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien no hay que de mi mano libre.
lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Hay un solo Dios. O sea, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre necesita un mediador para poder acercarse y ser aceptado delante de Dios. La razón es que Dios es la única persona perfecta y eterna, porque Dios es una persona, pero es la única perfecta y eterna. Ningún hombre puede presentarse delante de Dios por sus propios méritos o por su propia justicia. ¿Por qué? Porque la perfección no puede admitir la imperfección. Si la perfección permitiera la imperfección, dejaría de ser perfección. La perfección es justa y recta, por lo que rechaza la imperfección. Por esa razón, Dios no puede aceptar al hombre imperfecto. Para seguir siendo justo, recto y perfecto, debe rechazar al hombre lleno de imperfección en sus pensamientos y en sus obras, en su comportamiento. Pero Dios, en su bondad, gracia y misericordia infinitas y perfectas, para ser aceptable al hombre, trató con esa imperfección del hombre, trató con el pecado. Hubo un tiempo cuando Dios y el hombre tenían comunión. Después de la creación, Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre pecó. El hombre se corrompió y dejó de ser perfecto. Y Dios, por esa perfección propia, lo tuvo que excluir de su presencia. Por el pecado entró la muerte en el mundo y vino la condenación a todos los hombres que heredaron esa imperfección, ese pecado, esa corrupción. Así es. Y aquí sí es todos y cada uno de los seres humanos. Todos y cada uno heredaron la corrupción de Adán. Todos pecaron en Adán porque Adán es el representante del hombre y además pecaron por cuenta propia. Para solucionar el pecado del hombre, Dios, la persona perfecta, se hizo hombre, de manera que el hombre pudiera ver y entender lo que estaba sucediendo. Participó de carne y sangre y vino a la tierra en la persona de su Hijo, el hombre Jesucristo. Dios Jesucristo se hizo hombre, el hombre Jesucristo, sin dejar de ser Dios. Así conquistó el pecado, vivió una vida perfecta y sin pecado como hombre. Y vivió así una vida que ningún hombre puede tener. Al vivir esta vida perfecta, se convirtió en el hombre perfecto y de esta manera puede librar a los hombres. Es perfecto y justo. Dice Hebreos 2, 14 y 15, porque Jesucristo es también el representante del hombre. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo, como el hombre perfecto, se encuentra
delante de Dios. Así, Él es el hombre perfecto delante de Dios. Él es el ejemplo ideal de todos los hombres. Es lo que debe ser el hombre. Y cuando el hombre cree verdaderamente en Cristo, Dios toma la fe de ese hombre y considera que ese hombre tiene la justicia y perfección de su Hijo. ¿Por qué? Porque ha creído a Dios y a sus promesas. Dice Romanos 4, 20 a 25. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Dios recibe la fe del hombre que cree en Jesucristo como la justicia de Jesucristo. Este hombre no es justo, pero Dios lo declara justo, perfecto, como si nunca hubiera pecado. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Actúa como mediador de la perfección y la justicia del hombre. Está en medio. Es el mediador. Es nuestro sumo sacerdote. El sacerdote es esa figura por la cual se presentaban los sacrificios, pero el sacerdote no hacía nada. El que hacía la ofrenda ofrecía algo, pero Cristo mismo es la ofrenda. Él es el mediador de un nuevo pacto, un mejor pacto, que voluntariamente tomó una posición entre el Dios ofendido y el pecador ofensor para llevar sobre sí mismo la ira de Dios que el pecador merecía. Él quitó la ira y la culpa del pecador para salvarlo. Solo hay un mediador. Se debe orar por todos los hombres sin distinción de posición, raza o nacionalidad. Hay un Dios y un mediador. Y hay un solo pago por el rescate de los hombres. Por su sufrimiento y muerte, Cristo pagó el castigo que exigía la ley y la ley de Dios quedó satisfecha. Se dio a sí mismo como rescate. La muerte de Cristo, su sacrificio personal en lugar de otros, logró la salvación completa y gratuita. Cristo, hombre, Cristo, el hombre, se dio a sí mismo en rescate por todos. Rescate es lo que se da, lo conocemos ahora en el contexto nuestro, cuando se paga un rescate por una persona que está secuestrada, por ejemplo, se paga un rescate, significa intercambiar una cosa por otra. En el caso del secuestro, pues es dinero. Pero Cristo intercambió su vida por la del hombre mediante la cruz. Tomó el pecado y la condenación de los hombres sobre sí y soportó el juicio por ellos.
Lo pudo hacer por ser el hombre perfecto, y al ser Dios hizo un pago con un valor infinito, suficiente para rescatar a todos los pecadores. Dios recibe al hombre que cree porque Cristo ya pagó el rescate completo por el pecado y la muerte, y por eso le puede dar vida eterna. Se dio testimonio a su debido tiempo. Significa que Dios envió a su Hijo cuando se cumplió el tiempo, en el tiempo propicio. En el momento preciso, Cristo vino a la tierra. La intención de Dios era que cuando llegara el tiempo se diera a conocer que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el Evangelio. El Evangelio debe ser proclamado. Es el tiempo debido porque corresponde al plan de Dios para este tiempo. Al comienzo se pagó el rescate y para testimonio, un testimonio público, en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo sobre toda carne. Por eso, el momento adecuado para la publicación de ese testimonio ha llegado. Dice el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad, con el propósito de dar testimonio a todos los hombres. Pablo fue designado como el apóstol de los gentiles, para que no solamente los judíos, sino también los gentiles puedan conocer y aceptar la verdad con una fe viva, con la finalidad del plan de Dios para la salvación de hombres de toda tribu, lengua y nación, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Para que ese plan pudiera ser llevado a cabo, se designó a Pablo por mandato divino. Él no era un usurpador, aunque lo acusaban frecuentemente de serlo, por eso él quiere hacer esta aclaración, sino que había sido llamado al oficio nada menos que por Dios mismo. Era un vaso escogido por Dios para llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue enviado a los gentiles para abrirles los ojos, a fin de que pudieran recibir remisión de pecados y una herencia entre los santificados por fe en Cristo. Hay un mandato divino para los discípulos de Cristo. Ese mandato lo conocemos como la Gran Comisión, que consiste en llevar este testimonio a todos los hombres de todas las naciones, sabiendo que también nosotros hemos sido llamados para compartir el Evangelio. Debemos orar por todos los hombres para que conozcan la verdad y vengan a Cristo, el único mediador y el único que los puede salvar. Si tú no habías conocido el testimonio, ahora lo conoces. Hay un solo mediador y ese mediador pagó. Cree en Cristo. Vamos a orar.